Este sesgo de migración ya también lo comentamos, ¿no? Esto tiene que ver cuando el estudio se hace por mucho tiempo y en ese proceso de largo tiempo cambian las definiciones o cambian las pruebas diagnósticas para llegar a la clasificación o a la identificación de los enfermos. Y luego, acá estos famosos sesgos, este sesgo que ya lo conversamos, de Neyman o de supervivencia, que se presenta usualmente dijimos, en estudios transversales y en estudios de casos y controles. Por eso, cuando queremos controlar, por ejemplo, este sesgo en los estudios de casos y controles, se recomienda de que los casos sean casos incidentes. De esa manera, evitamos que solo identifiquemos a aquellos que han sobrevivido a la enfermedad. Luego, este otro sesgo, el sesgo de Bergson, es el sesgo que está relacionado con la mayor posibilidad que tienen algunos factores de riesgo de condicionar una enfermedad de tal severidad que obliga a que los pacientes o a las personas que sufren esta enfermedad sean hospitalizadas. Entonces ahí el tema es de que cuando hagamos un estudio en el ámbito hospitalario, vamos a tener mayor probabilidad de manera sesgada de identificar el factor de riesgo en aquellas personas que fueron hospitalizadas. ¿Cómo controlamos? Podemos controlar este sesgo no tomando pacientes hospitalizados, sino por ejemplo pacientes en la comunidad. Entonces, para recordarles esos aspectos, y esto de acá, que no se olviden. Les pongo todavía las señales, pongo todos los que están con asterisco, son las técnicas que se utilizan para el control de variables confusoras durante la elaboración del protocolo. Son pareamiento, aleatorización o randomización y el tema de la restricción. No es apareamiento, no es desparejamiento tampoco, que veo que algunos han puesto. Y la pregunta que yo les hice fue, mencione 3 técnicas para el control de confusoras o de variables confusoras durante el análisis. Entonces, durante el análisis son estas, pues, el análisis estratificado, el ajuste de tasas y los modelos multivariables. ¿Ya? No se olviden estas cosas, no solo para el examen, sino yo les digo, cuando ustedes tengan que controlar las variables confusoras de sus trabajos de investigación, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si se olvidaron de controlar durante la elaboración del proyecto, pues podemos controlar las confusoras todavía durante el análisis de los resultados. Y he querido recordar, porque sí, como ya habíamos avanzado, la hora estaba avanzada, yo entendí que esto lo habíamos desarrollado muy rápido. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la clase de investigación de brote. Y ya con esto estamos en la semana 10, ¿no? 10. O sea, 4 semanas más y ya nos despedimos. Todos los que acaban bien van a tener pues toda la quincena de junio y todo julio de vacaciones. Y así tiene que ser. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a revisar otro tema que tiene que ver también con procesos de investigación epidemiológica. Todo lo que hemos tratado, diseños 1, diseños 2, investigación epidemiológica, y ahora vamos a hablar de la investigación de brote, que para los que hacen, a ver, jóvenes, vamos, que para los que hacen epidemiología de campo, porque hay una epidemiología de campo, hay una residencia que se llama el programa de residencia de epidemiología de campo, nos preparan para la investigación de brote y control de brote. Entonces, donde hay brote, ellos van y hacen la investigación. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que les vamos a enseñar ahora en la clase. Eso es lo que se hace en tema de investigación de brote. Yo trabajo en un hospital, como yo digo, soy pediatra. Entonces, ¿cómo se aplica estos conceptos de investigación de brote? Cuando ocurre un brote de infección asociada a la atención de salud. Entonces, ahí tenemos que hacer todo este procedimiento para identificar la posible fuente, el posible modo de transmisión de la enfermedad. ¿Para qué? Para aplicar las medidas de control en esas circunstancias, ¿no? Las medidas de control.
Y para comenzar a hablar de la investigación de brote, vamos a hablar de la teoría epidémica, vamos a hablar básicamente de los pasos, de los 10 pasos para la investigación de brote, y luego vamos a terminar revisando un poco cómo identificamos un brote en enfermedades que tienen un comportamiento endémico. Por eso que les planteamos el tema de la elaboración e interpretación de la curva, la elaboración de los canales endémicos. Porque hay enfermedades endémicas donde tenemos que decir si existe o no existe brote. Y para eso tenemos que construir los canales endémicos. Y luego, de la vigilancia que hacemos, vamos a detectar si estamos o no estamos en brote. Esto recuerdan también ustedes. El proceso infeccioso ocurre como consecuencia de la interacción del agente, del huésped y del medio ambiente. Un desequilibrio de estos elementos de la tríada ecológica va a condicionar la ocurrencia de esto que se llama el proceso infeccioso. Y también revisamos nosotros cómo es que ocurre pues esta diseminación del proceso infeccioso. Y para eso recordamos, o les recuerdo, de que planteamos 3 enfoques, pues, ¿no? El enfoque biomédico, el enfoque social y el enfoque histórico. ¿Cuál es el que usamos más frecuentemente o qué es lo que usamos? Es el enfoque biomédico, donde vamos a calcular lo que también ya les hemos enseñado, las medidas de la fuerza de asociación para ver qué factor está más fuertemente asociado con la ocurrencia de un daño determinado. Entonces, en esta relación relación huésped-agente, en un ambiente determinado y dependiendo de las condiciones ambientales, de la susceptibilidad del huésped y de la respuesta del agente, se va a romper el equilibrio. Y vamos a pasar a el desarrollo del proceso infeccioso. Esto también ya hemos revisado, ¿no? ¿Cierto? Esto ya hemos revisado. Clase 7. ¿De acuerdo? La cadena de transmisión. Y la cadena de transmisión tiene que ver con los factores o con el desarrollo del proceso infeccioso. Porque siempre va a haber un agente etiológico. Ahora estamos con un tema, no sé, por eso también quiero comentarles el tema de sarampión, ¿no? ¿Han escuchado? Hay un caso de sarampión importado de un niño de 11 años que estuvo en Estados Unidos, llegó al país, evidentemente vino en el periodo de incubación y desarrolló acá la enfermedad. Después de unos días de idas y venidas a un establecimiento de salud, alguien planteó que esto puede ser sarampión. Como consecuencia de ello, de ese ir y venir, del no haber detectado precozmente la enfermedad, ocurre lo que ocurrió también con vamos a decir, este brote, como consecuencia del uso del famoso suero hipertónico, ¿no? ¿Ocurre por qué? Porque no se reporta oportunamente. Lo mismo, ojalá que no ocurra con sarampión. ¿Por qué? Porque este niño, entre las idas y venidas, que estuvo en un establecimiento de salud, tuvo contacto con un número importante de personas a quienes hay que hacer el seguimiento. Además, y a esto también ustedes como conocimiento deben de tener que esta enfermedad se transmite. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Contacto directo. Por contacto directo. ¿Qué más? Principalmente sarampión se transmite por vía aerógena, diríamos con contacto indirecto. Entonces una persona que tiene sarampión puede contagiar a todo el salón, no solamente al que está a menos de 1 metro, porque si fuese solo por contacto directo, se contagiaría a aquella persona que está a menos de 1 metro de la persona, del enfermo. Pero el sarampión es igual que tuberculosis, es igual que varicela. Se transmite por vía aerógena, que era pregunta del examen, ¿no? Decían, ¿qué es la vía aerógena? Que la vía aerógena es aquella en la cual el microbio usa como vehículo el aire. Entonces yo estoy hablando y tengo sarampión, voy a comenzar a eliminar los microbios. ¿Y por qué se transmite por vía aerógena? Porque las gotitas que se generan en ese tipo de enfermedades son gotitas pequeñas, menos de 5 micras. Pero como tienen menos de 5 micras, flotan en el aire y pueden diseminarse alrededor de toda el aula, ¿no? Y el comentario iba a qué? A que este paciente
lo pusieron con otro paciente en una sala muy bonita con aire acondicionado. Entonces eso es terrible, pues, ¿no? Eso ya es una cámara de gases. Si el niño no ha estado vacunado o es susceptible, la probabilidad de que haga sarampión es alta. Porque el sarampión tiene yo les dije también creo, ¿no? Un número reproductivo básico bien alto. Sí les puse. 16 a 18 de número reproductivo básico. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona ingresa, la persona enferma ingresa a una población susceptible, esa persona tiene la posibilidad de contagiar entre 16 y 18 personas. Y cuando una persona esté en contacto, una persona susceptible, esté en contacto con un paciente con sarampión, tiene 90% de posibilidades de que se infecte. Entonces miren lo terrible que es. Y nos preocupa desde la perspectiva epidemiológica este tema, porque la cobertura de vacunación es baja pues, en el país. O sea, menos de 80% con una dosis y menos de 70% con 2 dosis. Porque para protegerse bien de sarampión hay que vacunarse por lo menos 2 veces. ¿A qué edad? ¿A qué edad? A los 12 meses y a los 18 meses, ¿no? Y luego un refuerzo último a los 4 años. Pero con esas 2 dosis ya uno puede estar protegido. Y aquí viene el comentario, viene al comentar que así es el proceso infeccioso. Desde la gente, hay un reservorio, en el caso del sarampión. ¿Quién es el reservorio en el caso del sarampión? ¿La persona? El ser humano, pues, ¿no? El ser humano es el que mantiene la cadena. Y los modos, y acá hemos llegado a hablar del modo de transmisión. Y cuando nosotros hacemos la investigación de brote, casualmente, lo último que vamos a identificar es el agente etiológico. Eso es lo último. Entonces, recuerden ustedes la investigación que hizo John Snow. ¿Cuándo se descubrió el agente? Cuando ya estaba muerto él, ¿no? 30 años después. Pero él identificó el modo de transmisión. Y conociendo el modo de transmisión, podemos nosotros aplicar las medidas de prevención. ¿Ya? Ese es el otro mensaje que debe quedar en ustedes, de que cuando ustedes hacen investigación de brote, no estén esperando el resultado. O lo mismo que cuando se trata a un paciente de manera individual, yo digo, a este paciente sospecho de dengue. No voy a esperar que venga el resultado diciéndome que es dengue para yo tratar al paciente adecuadamente. O yo digo, este es un caso de neumonía probablemente neumocócica, no voy a esperar que venga el resultado para yo ponerle el antibiótico. Igual es acá, no voy a esperar tener el resultado del cultivo o del agente etiológico para poder tomar las medidas. Ahora con la tecnología han visto ustedes la rapidez con que se identifica el agente etiológico. Y yo les pongo el ejemplo de COVID porque ustedes han vivido. Ha sido de tal manera que se identificó el agente etiológico, se hizo todo el secuenciamiento y después ya nos asustamos, como conocíamos mucho, variante, y ya que hasta que llegó el Ómicron estábamos desesperados, ¿no? Que te contagia más rápido, tiene periodo de incubación más corto, produce enfermedad más grave, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con influenza. Igual se modifica, pues, ¿no? Todos los virus, conforme van circulando, van modificando. Entonces, es importante tener en cuenta estos aspectos y que tienen que ver con la investigación de brote. El proceso epidémico empieza así. Primero empieza con un conglomerado. Conglomerado, que quiere decir que es un conjunto de personas. No hay un número exacto. En una charla que escuché, decían que los franceses dicen que ya hay un conglomerado cuando hay 3 personas, por lo menos, que tienen la enfermedad, la misma enfermedad y se ubican en un mismo lugar, ¿no? Entonces eso se llama conglomerado. Por eso que les he puesto que cada 3 es un conglomerado. Eso es un conglomerado. Cuando este conglomerado, o sea, aparece un conglomerado, 2, 3 conglomerados, ya se convierte en una
epidemia, o en un brote, ¿cierto? En un brote. O sea, conjunto de conglomerados, brote. Conjunto de brotes, epidemia. Eso es lo que les quiero graficar acá. Tenemos los conglomerados, 3 individuos, por lo menos, que tienen una enfermedad, que tienen una asociación temporal y espacial. Ese es un conglomerado. Más de un conglomerado constituyen un brote. La suma de brotes hacen una epidemia. Y vamos a decir, la suma de epidemias hacen la pandemia. Y así empezó COVID, pues, ¿no? Seguramente en un... Hasta ahora no se sabe de dónde apareció el virus. No se sabe, ¿no? Si fue el animalito que comía o fue el laboratorio donde se estaba haciendo la experimentación. Pero lo cierto es que empezó con un caso seguramente, y otro caso más, y otro caso más, sino que no se le dio importancia, o no se le quiso dar importancia a este tema también, por ciertas connotaciones, ¿no? Porque los brotes, las epidemias, tienen connotaciones económicas y tienen connotaciones políticas. Entonces, ¿hasta qué? Hasta que ya se hizo inmanejable, y bueno, hemos sido también nosotros partícipes de la pandemia. Entonces, en resumen, tenemos conglomerado, la suma de conglomerados es un brote, la suma de brotes, lo que ya está enmarcado en azul, epidemia. Ahí está lo que ya les he comentado, ¿no? Dice conglomerado, agregación inusual, real o aparente de eventos de salud agrupados en tiempo y en espacio. 3, por lo menos 3 que estén agrupados en tiempo y o en espacio, ese es un conglomerado. La suma de conglomerados dan el brote. ¿Y qué es el brote? Es el aumento inusual en el número de casos relacionados epidemiológicamente. Esto es importante porque a veces decimos un brote epidémico, ¿no? No, brote es brote. Ocurrencia inusual de casos. ¿Qué diferencia de una epidemia? La localización. Los brotes son diseminaciones localizadas, son ocurrencia inusual de casos, pero de diseminación localizada. Ejemplo, un colegio. Ejemplo, una universidad. Ejemplo, un convento. Ejemplo, una comunidad. Ejemplo, estos brotes que ocurren de Caliwarma y Huasivicuna, esos son localizados. En el colegio, 530 le dieron el desayuno a 1000 personas y 300 terminaron con vómitos y diarrea. De esos 100 en el hospital. En cambio, la epidemia, dice, a la esperada para un área geográfica y periodo determinado. O sea, la suma de brotes nos van a hablar de una epidemia. Endemia también sabe, ¿no? Endemia, ocurrencia usual de casos. Así, de manera resumida, cuando ocurren de manera usual los casos, estamos hablando de una endemia. Hiperendemia, persistencia. O sea, ¿qué nos traduce una hiperendemia? La persistencia de una intensa transmisión. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que es una hiperendemia? Las hiperendemias se caracterizan porque en el curso de una endemia aparecen incrementos inusuales de casos. Dicho de otra manera, en el contexto de una endemia aparece una epidemia. Ejemplo, dengue, ¿no? Dengue es endémico y de repente tenemos incremento de casos, y eso se llama hiperendemia. ¿Y qué traduce eso? Que hay una persistencia o una intensa transmisión del microorganismo en la población. Eso nos traduce la hiperendemia. Esto también hemos revisado. Pandemias, ¿qué es pandemia? Esto revisen, ya esto hemos revisado. Tendencia secular, también. Tarea. Variación cíclica, ejemplo de variación cíclica. Creo que le preguntamos hasta en el examen. ¿Qué enfermedades tienen variación cíclica? Tosferina dijo. Entonces vamos a definir, está bien, vamos a definir qué entienden o mejor dicho, qué condiciones hacen que las enfermedades tengan una variación cíclica, o con qué está relacionada la variación cíclica. Ya, él dice el ambiente, ya, otra idea, sí, está bien. Temperatura, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa más? Jóvenes, estaciones del año. Está bien, por ejemplo, él nos está ayudando y nos va a ayudar bastante los comentarios. Y yo le agradezco por lo que nos va
va diciendo como lluvia de ideas. Y después cuando conversemos, ya no se va a olvidar nunca más. Entonces participen, digan, porque como yo les menciono, acá es para que aprendan ustedes, ¿no? Aprendan y en la medida, si no saben, estamos para ayudar. Entonces recuerden, esto lo hemos mencionado en la clase que hicimos, en las primeras clases. Les dijimos, diferencia en variación cíclica de variación estacional. La variación cíclica tiene que ver con el cambio de la inmunidad del individuo, mientras que la variación estacional tiene que ver con los cambios estacionales. No tiene que ver con la inmunidad. Es invierno, vamos a tener ya infecciones respiratorias agudas. ¿Y por qué creen ustedes? ¿Porque el frío produce la enfermedad? Ese es otro concepto que tenemos, ¿no? Eso también recuerden, el frío no produce enfermedad. Lo que ocurre es que con el frío, ¿qué hacemos? Nos encerramos, pues, ¿no? Nos encerramos. Y la otra condición, que el frío también, los cambios bruscos de temperatura, porque se dice, estuve bien, me bañé con agua caliente y salí, y me dio un viento y me enfermé, ¿no? Lo que ocurre es que también los cambios bruscos de temperatura no es que activan al virus, sino que nuestros mecanismos de defensa intrínsecos también se ven alterados. Entonces, si yo está luchando mi cuerpo con el virus y mis mecanismos de defensa se alteran, evidentemente el virus va a ganar y consecuentemente me voy a resfriar. Entonces, no es que el frío per se produzca la enfermedad, sino se dan las condiciones para que se transmita el microbio. Cuando estamos en el microbús, ya cerramos las ventanas. Cuando viene una persona que está con tos y hay mayor probabilidad de que nos contagien. Entonces esas son las variaciones estacionales, o cuando es verano, la enfermedad diarreica aguda, o las enfermedades transmitidas por alimentos, porque el calor favorece la reproducción de los enteropatógenos. En cambio, la variación cíclica está referida a un cambio de la inmunidad, a un acúmulo de susceptibles. Y eso es lo que veíamos antes. Antes veíamos, por ejemplo, el sarampión, decíamos, ya pasaron 4 años, va a haber brote, decíamos. ¿Por qué? Porque esta enfermedad que te digo, sarampión, tiene un comportamiento estacional, es un comportamiento cíclico. Ahora la pregunta es, pero profesor, ¿y por qué ahora no se da? ¿Por qué? Porque hemos mejorado nuestro sistema de vigilancia también, ¿no? Han mejorado también nuestras, de alguna manera, nuestras coberturas de vacunación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la variación cíclica? Es que se vacunan las personas, no todos hacen la inmunidad, ¿no? Por más que se vacunen bien, un 95% hace inmunidad, pero hay un 5% que no lo hace. Ese grupo, cada año, se va acumulando. Y si entra una persona enferma, a ese grupo va a desarrollar un brote. Entonces, más o menos, cada 4 años, en el tema de sarampión y en el tema de tosferina, ocurren brotes. Tosferina sí todavía estamos, ¿no? Por ejemplo, este año, después de varios años, casi 4 años de silencio, por lo menos en Lima, y yo le diría en mi hospital, hemos tenido casos de tosferina, ¿no? Porque también tiene que ver con este tema del comportamiento o la variación cíclica. Ya no se olviden entonces, variación cíclica tiene que ver con la inmunidad, mientras que variación estacional tiene que ver con el cambio de las estaciones. Luego, epizotia, ¿qué es? Epizotia. Sobre... ¿Qué es epidemia? Conjunto de brotes. ¿Ya? Ocurrencia inusual, ya, entonces conjunto de brotes. ¿Y epizotia qué será? Brote. Entonces, epizotia es epidemia en animales. Y enzotia es endemia en animales. Traducido, epizotia es la ocurrencia inusual de casos en animales. Entonces dice, hemos tenido una epizotia de rabia. Ha habido un incremento inusual de casos de rabia en los perros, pues no, evidentemente. Y enzotia es la ocurrencia usual de casos en animales. Esto en analogía, epidemia, ocurrencia inusual de casos en humanos. Endemia, ocurrencia usual de casos en humanos. Y ya habiendo revisado esto, vamos a hablar del tema de la investigación de brotes o epidemias. Bueno, nuevamente una ocurrencia inusual de casos en un lugar determinado.
de manera resumida. No hay esto también es importante que ustedes entiendan. Profesor, ¿y qué número digo que es epidemia? Y acá lo dice, no existen criterios universales que puedan aplicarse para determinar qué número de casos en exceso es suficiente para justificar una investigación. Ejemplo, dice, en el Perú no hay sarampión. Un caso ya nos dice que estamos frente a un brote. Un caso autóctono, no el caso que tenemos ahora, ese es un caso exportado, entonces no hablamos de brote. Pero si a partir de ese caso aparece un caso de un niño que vive en el país, decimos que estamos en brote. ¿Por qué? ¿Qué es lo usual con sarampión? ¿Qué es lo usual? ¿Que haya casos o que no haya casos? Que hayan casos. Que no hayan, pues, ¿no? Porque ahora no hay casos. Ah. En el país no hay casos. Desde el año 2000 no tenemos casos de sarampión autóctonos. Entonces, si aparece un caso autóctono de sarampión, decimos que estamos frente a un brote. Y eso tiene que ver con esto, que no existe un número mágico, 10 casos de sarampión, 100 casos de sarampión, 1000 casos de sarampión. Va a depender de cómo es el comportamiento de la enfermedad. Si no hay la enfermedad, un caso define un brote. ¿Cuándo investigar un brote? Cuando la enfermedad es prioritaria. Es una enfermedad importante, tenemos que investigar. Cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual. Cuando la enfermedad parece tener una fuente común. Cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual. Dice, mire, siempre hemos tenido infección por virus incisional respiratorio, pero ahora está produciendo muchas muertes. Ya, entonces tenemos que investigar. Y evidentemente cuando la enfermedad es nueva, emergente o desconocida en el área, hay que hacer la investigación de brote. Características de la investigación de brote, categoría especial de estudios epidemiológicos. Por eso yo les decía, en el programa reciente de epidemiología de campo, lo preparan durante todos los 3 años en este tema de investigación de brote. La gravedad de sus consecuencias es uno de los factores más importantes para realizarlo. ¿A quién damos importancia? A estos, a los que producen problemas en términos de severidad. Es decir, ¿qué característica del agente etiológico es importante? ¿Quién mide la gravedad? ¿Qué característica del agente etiológico? También lo hicimos, virulencia. Entonces, si se le pregunta en el examen, en un brote donde enfermaron 500 personas, de las cuales 200 se hospitalizaron, la tasa de hospitalización es una medida de la siguiente característica del agente etiológico. Tendrán que marcar virulencia, pues no van a marcar patogenicidad, no van a marcar contagiosidad, no van a marcar infectividad. ¿Para qué investigamos? ¿Para qué investigamos? Para desarrollar acciones de control y luego que hemos controlado la enfermedad, plantear acciones de prevención. Un brote es como cuando ustedes están en la emergencia y llega un infarto. No es decir, voy a ir a almorzar todavía para atender el infarto. No, infarto es una emergencia. Igual, un brote en epidemiología es una emergencia. Entonces, cuando ocurre un brote, el epidemiólogo no descansa hasta que identifique, por lo menos, el modo de transmisión y plantee medidas para el control del brote. De ahí que dice esto, de que el enemigo principal es el tiempo, porque si yo me duermo, en el caso que les hago del ejemplo de ustedes con un paciente con infarto, se va a morir, pues, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir si nosotros no dormimos en el contexto de un brote? Se van a enfermar muchos más y seguramente se van a morir más. Se inicia sin hipótesis definida, parte de una realidad diferente a lo cotidiano, claro, porque es algo inusual. Por eso hacemos la descripción del comportamiento del daño. Cuando les digo hacemos la descripción, ¿en qué variable vamos a describir?
Eso, por ejemplo, no deben olvidarse nunca. Pues cuando ustedes estén en su CERUC, lo primero que tienen que hacer es descripción. ¿En términos de qué? De la variable o de la triada. ¿Qué triada? Epidemiológica. Tiempo, espacio y persona. Y eso es lo primero que se hace, y a partir de ello van a generarse las diferentes gráficas que vamos a ver ahora, y vamos a plantear hipótesis para decir de qué se trata esta enfermedad. Vamos a poder, a partir de esa descripción también, identificar el probable momento en el cual se infectó. A través de la descripción vamos a poder determinar el tiempo que duró el brote. Entonces, miren, toda esa información nos va a generar la descripción epidemiológica. Objetivos: detectar y eliminar la causa de un posible brote y proporcionar profilaxis post-exposición a las personas afectadas, el descubrimiento de nuevas infecciones. Miren, a través del estudio de brote se han podido descubrir nuevas infecciones y enfermedades. Por ejemplo, esta que es la Escherichia coli O157H7, que es productora del síndrome urémico hemolítico. ¿Por qué? Por consumo de carne cruda. Felizmente en el país no es frecuente, ¿no? Esta enfermedad, pero ocurre, raras veces ocurre. O la legionela, que dio la enfermedad de los legionarios, que se presentó como un brote en una convención de soldados, de legionarios estadounidenses, y que al final se descubrió que se habían infectado con una bacteria llamada legionela que estaba en los aires acondicionados. Entonces la investigación de brote permitió el descubrimiento de esta nueva, igual ébola o influenza H1N1 pandemia. El otro objetivo, tener información sobre la propagación de un patógeno conocido a nuevas áreas geográficas también. Para eso nos permite, nos sirve la investigación de brote. Identificar nuevos modos de transmisión. Por ejemplo, E. coli, esta que les he mencionado acá arriba, que produce el síndrome urémico hemolítico, se encontró que estaba asociada al consumo de hamburguesa poco cocida. Pero además se vio que no solamente la carne mal cocida, a través de ella se transmitía esta bacteria, sino también a través del consumo de queso no pasteurizado y bebidas de manzana, en las piscinas, en los lagos, entre otros. Dicho de otra manera, esta bacteria no solo se encuentra en la carne, puede encontrarse también en estos quesos no pasteurizados, ¿no? Sino que cuando se dan, yo les he dicho, para que se produzca una enfermedad, tiene que darse el desequilibrio entre la gente, el huésped y el medio ambiente. Entonces, hay algunas personas que les va a dar esta enfermedad. Algunas nos da la enfermedad llamada... ¿Qué enfermedad produce E. coli? ¿Qué enfermedad produce? ¿Creen ustedes? ¿Respiratoria? ¿Digestiva? E. coli, diarrea, pues, diarrea disentérica. Entonces da diarrea, inmediatamente no van a ser síndrome urémico hemolítico, sino cuando ya está mejorando de la diarrea, aparecen las manifestaciones de este síndrome urémico hemolítico. Que seguramente lo van a ver, no es frecuente, y cuando lo vean se van a acordar siempre de este síndrome. Luego también permite desarrollar regulaciones desde la perspectiva de la salud pública y orientaciones de prevención. ¿Qué viene a ser el fin último de la investigación de este tipo de problemas de salud? Pasos tienen estos 5 primeros: confirmar, prepararse, establecer definición de caso, búsqueda sistemática, describir las características, y estos 5 más: desarrollar una hipótesis, evaluar la hipótesis, implementar medidas de control y prevención, evaluar medidas de control y preparar un informe técnico de la investigación de campo. Van a ver que hay varias cositas que ya hemos desarrollado que vamos a ir recordando. Entonces, primero tenemos que decir si se trata o no se trata de un brote. ¿Por qué? Porque pueden haber incrementos inusuales de casos que simulan un brote sin serlo. Ejemplo, ¿en qué condiciones? Ocurre en un determinado lugar, se hace el reporte de casos y de repente cambian al que reporta. Y esta persona nueva comienza a reportar más casos de lo usual. Entonces primero hay que investigar eso, si el que reporta sigue siendo el mismo y sigue usando los mismos criterios.
Si no es, podemos decir que se trata de un falso brote. Por eso, no es que todo incremento de frente nos vamos nosotros a investigar, tenemos primero que confirmar si es un real brote. La otra cosa que puede hacer de que incrementen los casos es de que la definición de caso ha variado. Como consecuencia de la definición de caso, que se ha vuelto más sensible, aumentan los casos. O la otra, alguno de ustedes está interesado en hacer una investigación, entonces comienza a buscar de manera exhaustiva, no como la vigilancia que usualmente se hace, y comienzan a incrementar los casos. Esas situaciones nos traducen de que no es un real brote. Entonces primero tenemos que descartar esas condiciones para luego decir que sí estamos. Si hemos descartado esas condiciones que les he mencionado y hay el incremento de casos, entonces decimos que estamos frente a un brote. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando ocurre en su comunidad y estén en su serum solos o acompañados con la enfermera, con la obstetricia o con el técnico o la técnica y hay un brote, lo primero que tienen que ver es si es un verdadero brote. Y para que veamos, para ayudarnos también en ese escenario, hay un índice llamado el índice epidémico, que es un indicador de un proceso patológico que afecta a una población en un periodo determinado. Y ahí, ¿qué hacemos? Lo que calculamos es este famoso índice epidémico. Y para poder calcular este índice epidémico, tenemos que comparar con el comportamiento usual de la enfermedad. ¿Y qué cifra vamos a utilizar? La cifra contenida en el cuartil 2, en la mediana. Por eso dice acá, se calcula como el cociente entre el número de casos observados en un periodo de estudio y el número de casos esperados en ese mismo periodo usando la mediana de los últimos 5 periodos. No el promedio, la mediana. Es decir, el valor que divide al 50% superior del 50% inferior. Y ese valor de la mediana van a ver que cuando hagamos el tema de canal endémico se llama cuartil 2. Entonces, como referencia voy a tener el cuartil 2, que va a ser los casos que yo espero. Y para calcular este índice epidémico, lo que voy a relacionar es lo observado entre lo esperado. Y ya esto es un poquito de memoria, si el índice epidémico es menos de 0,75, en ese periodo de tiempo existe menos enfermedad de lo esperado. Claro, ¿por qué? Porque lo observado es menos que lo que yo esperaba tener. Si es de 0,75 y menos de 1,25, existe un número de casos próximos al esperado en situación endémica. Y si es más de 1,25, existen más casos de lo que cabría esperar en ese periodo de tiempo. Lo que sí les quiero precisar, que me salga más de 1,25, no necesariamente me va a decir de que estoy en epidemia. Porque a veces, y les hago este comentario, ¿por qué? Porque cuando comenzamos a hacer los canales endémicos y queremos correlacionar esto, no coincide a veces, pero profesor, si es más de 1,25 y como acá en la gráfica no sale que está en epidemia. ¿Por qué? Porque nuestro punto de referencia es el cuartil 2, no es el cuartil 3. Y cuando hacemos los canales endémicos decimos que hay epidemia cuando el valor que hemos encontrado está por encima del cuartil 3. ¿Ya? Entonces, a veces hay esa discusión y en los seminarios comienzan a decir, pero profesor, si me ha salido 1,3 y yo veo que acá no es epidemia, es que este valor no nos dice que hay epidemia, lo que nos dice es que tiene un comportamiento inusual con respecto a lo que yo esperaba tener en ese periodo. Luego vamos a la preparación del campo. Hemos dicho sí, se trata de un brote, entonces tenemos que iniciar la investigación. Esto también es importante, ¿no? Porque la otra cosa que deben entender es que cuando uno hace una investigación de brote no la hace el epidemiólogo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer definición de caso tengo que acudir al clínico. Entonces uno de los integrantes del equipo de investigación tiene que ser el clínico. Luego voy a querer yo decir qué microbio es. No lo va a hacer el epidemiólogo ni el clínico. Entonces tengo que asociarme con el tema del laboratorio. Entonces, el tema de la investigación de brote se centra fundamentalmente en el componente clínico, en el epidemiológico y el laboratorial. Y cada uno hace su
parte, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el clínico? Va a decir, mira, ven, vamos a plantear la definición de caso de esta manera. ¿Qué va a hacer el epidemiólogo? Él sí va a hacer la investigación para identificar la fuente, para identificar el modo de transmisión, y el laboratorio me va a decir si se trata de Bordetella pertussis en este brote, o se trata de Salmonella typhi que produjo la diarrea en el brote de Caliwarma. Entonces, eso es lo que hace el equipo multidisciplinario. Obviamente, antes era complicado el sistema de laboratorio, ahora ya es más fácil porque hay laboratorios, el laboratorio de referencia nacional, que es el del Instituto Nacional de Salud, y ahora hay laboratorios regionales, ¿no? Y la otra cosa que ustedes están asistiendo es que no solamente trabajamos ya ahora en términos de cultivos o inmunofluorescencia o ELISA, ¿no? Y ahora trabajamos con PCR, por ejemplo, y se hace la detección de los microorganismos. Y la otra cosa que tienen que hacer cuando ocurre el brote, este otro elemento es importante también, la coordinación con las autoridades de salud local y regionales, para poder ejecutar las acciones, pues, ¿no? Si no hay coordinación, no voy a ir al colegio y me voy a meter a un colegio, por ejemplo. Tengo que hacer las coordinaciones. No, eso lo hace el equipo y encabezado por epidemiología. Epidemiología es el que... Esto lo lidera, el estudio de brote lo lidera epidemiología. Sus apoyos, el clínico, y su apoyo, el laboratorio. Luego, hacemos la definición de caso, y para eso es importante restringir el tiempo, espacio y persona, ¿no? O sea, tenemos que decir, la enfermedad que ocurrió, obviamente en el periodo que estamos investigando, en niños del colegio X, y que tenían tales características: vómitos, diarrea, fiebre. Y la definición de casos las podemos hacer, definición de caso sospechoso, probable y confirmado. Sospechoso, cuando solo utilizamos criterios clínicos. Probable, cuando usamos criterios clínicos y epidemiológicos. Y confirmados, cuando usamos criterio clínico, epidemiológico y laboratorial. Es así como se hace, y cada uno de ellos tienen mayor o menor sensibilidad. La definición de caso sospechoso es más sensible, mientras que la definición de caso confirmado es más específica. Entonces, si yo quiero detectar más casos, ¿qué utilizaré? Definición de caso sospechoso o confirmado. Sospechoso, evidentemente, ¿no? Luego hacemos búsqueda sistemática de casos, y para ello utilizamos las diferentes fuentes, ¿no? Si los pacientes han llegado al hospital, hay que ir a buscar las historias clínicas, hay que identificar frente a qué factores de riesgo han estado expuestos. Tenemos que revisar reportes si es que existen, tenemos que revisar la información demográfica. Entonces, hacemos la búsqueda sistemática de datos utilizando las diferentes fuentes. Luego viene un momento trascendental, que es el momento de la caracterización epidemiológica. Y en este proceso de caracterización epidemiológica vamos a ver la fuente, el modo de transmisión y la duración del brote. Básicamente eso es lo que vamos a identificar durante la investigación del brote. La fuente, ¿qué fue? Fue el agua que tomaban de la bomba de Broad Street. El modo de transmisión, no son los miasmas, como se decía, ¿no? Es fecal oral, modo de transmisión indirecto. ¿Y cuánto duró el brote? Duró desde finales de agosto hasta septiembre. Eso es lo que nos va a permitir la caracterización del brote. Y para eso debemos de tener en cuenta estos aspectos. Identificar la población en riesgo, quiénes fueron los que estuvieron expuestos. Debemos de tener información para iniciar las medidas de control, tener conocimiento a profundidad de la información y generar pistas en relación a la gente, en relación a la fuente y en relación al modo de transmisión. Y todas estas características que tenemos acá nos van a permitir plantear las hipótesis, que luego la vamos a tener que comprobar. ¿A través de qué? De los diseños epidemiológicos que ya hemos
trabajado y que en el contexto de los brotes se aplican en ciertas circunstancias. O sea, no es que ya yo voy a utilizar, quiero utilizar acá un estudio de corte histórica en este brote. No, va a depender de las características del brote. O yo quiero usar acá un estudio de caso control, va a depender de las características del brote. Y en razón a ello también va a variar si voy a poder calcular la tasa de ataque y consecuentemente en expuestos y no expuestos, y consecuentemente el RR, o si solamente voy a poder calcular el OR. Entonces, se requiere responder a estas preguntas que ya saben que están referidas a las preguntas de la triada epidemiológica. ¿Cuántos enfermaron? ¿Cuándo enfermaron? ¿Dónde enfermaron? ¿Y quiénes enfermaron? ¿No? Tiempo, espacio, persona. Y en razón a ello, vamos a utilizar las diferentes herramientas epidemiológicas, pues, ¿no? Entonces, para saber cuándo, vamos a usar la curva epidémica. Miren, la curva epidémica. ¿Qué indica? La evolución de la epidemia. Si no hacemos la gráfica de la curva epidémica, no vamos a poder saber cómo evoluciona la epidemia. Y la otra, que aporta información posible, de la posible fecha de exposición. Miren, para todo lo que nos sirve la curva epidémica, para ver la evolución, para ver cuándo se expuso la persona para que se inicie el brote. Y luego también permite identificar la generación de casos que ha producido el brote. Esto también es importante que recuerden. Las frecuencias pueden expresarse en cifras absolutas o relativas. Y el tiempo puede corresponder a horas, días, semanas, meses o años, dependiendo evidentemente del tipo de brote que vamos a investigar, ¿no? Si es una intoxicación, ¿qué utilizaríamos? Evidentemente horas, pues no voy a usar días. Una intoxicación por órganos fosforados, digo, voy a usar horas, pues no. Una enfermedad transmitida por alimentos, días voy a tener que usar. Esto también es importante que recuerden, que es una curva epidémica. Es un gráfico en el cual se relaciona el tiempo de aparición de los casos con el momento del inicio de la enfermedad. O sea, lo que vamos a tener es, en el eje vertical, lo que vamos a tener es el número de casos, y en el eje horizontal, el tiempo cuando inició la enfermedad. Eso es clave también, ¿no? Porque a veces tomamos el dato cuando llega al hospital. No, cuando nosotros construimos una curva epidémica, en las enfermedades agudas utilizamos como fecha el momento del inicio de la enfermedad. Entonces viene al hospital el día de hoy y nos dice hace 3 días inició la enfermedad. Esa es la fecha que vamos a considerar para la construcción de la curva epidémica. Cuando se trata de enfermedades crónicas, se puede utilizar el momento del diagnóstico. Ya, miren, si se trata de enfermedades crónicas, para la construcción de la curva epidémica vamos a usar el momento del diagnóstico. Si se trata de enfermedades agudas, lo que vamos a usar es la fecha de inicio de síntomas. Eso está estandarizado. Entonces, cuando ustedes ven la descripción de un brote y analizan la curva epidémica, así se han construido. Y así es la curva epidémica. Hay una curva ascendente, un punto máximo de meseta y una curva descendente. Y acá lo que vamos a poner es el tiempo. Y acá el número de casos o la proporción de casos. ¿Por qué? Porque podemos mencionar nosotros, dijimos, cifras absolutas o cifras relativas. Pero siempre es así, no se les ocurra poner acá el tiempo y acá, y acá el número de casos. No, acá es el número de casos en el eje vertical y en el eje horizontal la fecha o el tiempo. ¿Por qué es importante? Porque miren, a partir de una curva epidémica vamos a poder decir si se trata de fuente común, el brote es fuente común o es fuente propagada, o hay una mezcla de ambas. También vamos a identificar el tiempo probable de exposición
y establecer la posible duración de la epidemia. No, eso creo que lo estamos repitiendo. Pero acá lo más importante es esto. Nos va a decir, viendo la curva, esto es fuente común. No, esto es fuente propagada. Para repetirles nuevamente, eje Y y eje X, no se olviden qué cosa va en cada una de estas, porque a veces les preguntamos y no se acuerdan. Y esto es clave, porque si ustedes no hacen adecuadamente su gráfico, no van a poder interpretar. Y es importante, yo les digo esto, van a ver, acuérdense de mí cuando estén en su, no en su reino, cuando estén en su problema de brote en su comunidad. Van a tener que recordar esto, porque van a tener que construir curvitas. Pueden ser de fuente común o fuente propagada. Por ejemplo, el brote de cólera descrita por John Snow, ese es un ejemplo de fuente común. Y la característica, vamos a ver cómo es la característica de las curvas por fuente común. Y sabiendo si es de fuente común, vamos a decir, probablemente es tal, vamos a plantear la hipótesis sobre cómo se transmite la enfermedad. Esta curva es una curva de fuente común. Epidemia debida a exposición masiva común de corta duración. Corresponde a un brote explosivo. Entonces, si ustedes ven una curva con estas características que sube rápidamente y luego disminuye y hace como un cerrito, eso vamos a decir que se trata de una epidemia o de un brote debido a exposición masiva común de corta duración. ¿Y a qué se refiere eso? También llamada fuente común, exposición única. O sea, ¿qué quiere decir? Hoy día se les dio un alimento, o todos consumimos un alimento, fuente común, y solamente nos expusimos por una vez. Cuando ocurre eso, va a suceder este tipo de curva, con un incremento rápido y luego una disminución de los casos. Este, en cambio, es una epidemia debido a exposición continua intermitente. Entonces, esta es fuente común, exposición múltiple. Cada uno de estas curvitas traducen que las personas se han expuesto en diferentes momentos. Ejemplo, dice, la red de agua potable se contaminó. Entonces, todos no van a exponerse en un mismo momento, van a haber diferentes momentos de exposición. Y como hay diferentes momentos de exposición, van a haber diferentes curvas que se van a presentar. Entonces, epidemia debido a exposición continua intermitente, llamada también fuente común, exposición múltiple. Luego hay este tipo de curva, epidemia debido a exposición masiva común, seguida de casos secundarios. Esta primera curva es de los casos primarios y esta segunda curva es de los casos que se contagiaron de estos casos primarios. Por eso tenemos dos incrementos, ¿no? Un primer incremento, luego baja. Estos han estado en el periodo de incubación y luego se incrementa y luego va a ir bajando. Entonces, esto se ve, por ejemplo, en los casos de hepatitis. Hepatitis A da este tipo de epidemia. Entonces, ya dijimos. Ejemplos para recordar. Esto, fuente común. Esos brotes que les dan los alimentos, esos son fuente común, exposición única. Estos de acá dice exposición, fuente común, exposición múltiple. Cuando hay contaminación de la red de agua o cuando, por ejemplo, la leche se contamina, ¿no? Y las personas se exponen en diferentes momentos, se produce un brote con estas características. Esta de acá, clásicamente, la hepatitis A, y esta de acá es brote difuso, epidemia propagada por exposición múltiple. Esto persona a persona. Todas las enfermedades que se transmiten de persona a persona van a dibujar este tipo de
curva. Y para que se entienda mejor, ya si las graficamos son así, yo les decía, es un cerrito, esto incrementa, luego va disminuyendo, hace una meseta, luego va disminuyendo, este otro de acá se incrementa, baja, casos secundarios, y esto de acá se infectan personas, esto es fuente propagada, se van infectando las personas en diferentes momentos que entran en contacto directo con los enfermos. Entonces, a partir de ello, vamos a poder decir nosotros, conociendo la forma de la curva, a qué tipo de brote nos estamos enfrentando. La otra cosa que les dije, nos permite también la curva epidémica determinar la duración del brote, ¿cierto? ¿Y cómo determinamos? Determinamos pues contando desde el primer caso hasta el último caso. Si acá hay un espacio, vamos a suponer que acá en este caso desapareció, 2 o 3 días aparece otro caso, todavía vamos contando el tiempo, ese es el tiempo que duraría el brote. La otra cosa que nos permite es decir cuándo se infectaron, ¿no? Fecha probable de cuándo se pusieron al patógeno. Hay dos formas. Si yo conozco el tiempo promedio de incubación, puedo utilizar esta forma de identificar la fecha probable de exposición. Ubico el pico más elevado del brote y a partir de ahí retrocedo el tiempo promedio de incubación y determino en qué fecha cae. Pues acá lo han hecho fácil, dice el 25 es el pico más alto y como el periodo de incubación es 18 días, 25 menos 18, el 7 de junio es la fecha probable de exposición. O sea, para que esto se enferme, tienen que haberse contagiado en esta fecha. Otra forma de determinar el periodo probable de exposición es si yo conozco los periodos de incubación máximo y los periodos de incubación mínimo. ¿Qué hago? Si yo conozco los periodos de exposición máxima, identifico el último caso y a partir de ahí retrocedo el tiempo de exposición máxima. Y para identificar la otra fecha, identifico el primer caso y a partir de ahí retrocedo el periodo de incubación mínimo. Y según esto, vamos viendo si ustedes 29 menos 21 y acá sería 21 menos 14, va a caer entre el 7 y el 8, se produjo probablemente la exposición para que se produzca este tipo de brote. Entonces, para eso nos sirve. ¿Cuánto duró este brote? ¿Cuánto duró el brote? A ver, jóvenes. 13, ya. ¿Quién da menos o quién da más? ¿Cómo se calcula el tiempo? Yo les pongo en el examen una figura así, les digo, diga el brote y no contesto. Y les he preguntado acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Contar, pues no, desde el primer caso hasta el último caso. ¿Cuántos días pasó? Y a eso responden acá. ¿Está bien? Pues así se determina el tiempo de duración, que es otra utilidad de la curva epidémica. ¿Esto es dónde? ¿Se acuerdan de esta gráfica? ¿De quién es? John Snow, ¿no? Miren, este señor ya desde esa época nos dijo cómo identificamos dónde. Y nosotros hacemos lo mismo ahora. Cuando hubo, esto es de dengue, y comenzamos a identificar el tiempo, ¿dónde están los casos de dengue? Por cada centro. Este es el brote del año 2023 en San Juan del Lurigancho. Y luego queremos aún precisar más y dijimos, en el Centro de Salud Santa María, cómo se identifican cada uno de los casos. Esto lo hizo Snow en 1854. Seguimos haciéndolo, porque es de suma utilidad. Luego decimos quiénes y ahí tenemos que diferenciar tener en cuenta todas las características de las personas. Grupos etarios, ocupación, actividad económica, actividad social, nivel socioeconómico. ¿Para qué? Para que a partir de la identificación de quiénes son podamos plantear
hipótesis, pues, ¿no? ¿Por qué se afectan más los niños? ¿Por qué se afectan más los pobres? ¿Por qué se afectan más los que tienen condiciones desfavorables? ¿Por qué se afectan más los que viven en las áreas urbanas marginales? Etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos la caracterización en términos de persona. Esto ya en el examen también les hemos puesto, creo, ¿no? Ya está la caracterización en términos de persona, del dengue también. Y esto hay que tener en cuenta también, que es un caso índice y que es un caso primario. El caso índice es el primer caso reportado. Caso índice, el primer caso reportado. Caso primario es el primer caso que apareció. Caso primario, el primer caso que apareció. No siempre el caso índice es el caso primario. No siempre el caso índice es el caso primario. Luego el otro concepto de caso secundario. El caso secundario se mide a través de qué indicador. También lo hemos hecho. Y se lo voy a repetir. Tasa de ataque secundario. ¿No? Sí, claro. ¿Y qué nos mide la tasa de ataque secundario? ¿Qué caracteriza el microbio? La contagiosidad. La contagiosidad. Sí. ¿Por qué? Porque la infectividad con que se mide, examen, pregunta de examen fue. Los que contestaron bien se deben acordar. Tasa de... Dosis infectante media. Muchachos, yo les digo, eso por ejemplo no es epidemiología, eso es la parte que ustedes ven. Listo. Entonces acá les he puesto un ejemplito que luego van a tener que calcular. Entonces acá lo que estamos teniendo es, miren, una serie de casos. Este es un centro de cuidado de niños. Esas bolitas que están allí significan niños con hepatitis. ¿Qué tipo de brote sería este? Sería de fuente común con casos secundarios. Porque lo que estamos reflejando acá, estas bolitas que dice niño enfermo de hepatitis, esto de acá es un centro de cuidado de niños. Ahí han ocurrido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos. ¿No? 7 casos, 2, 4, 6, 7 casos. ¿Cuál sería la tasa de ataque en este brote de hepatitis A? La tasa de ataque. 7 entre la cantidad total. 7 entre la cantidad de los enfermos. Ahora quiero saber cuál es la tasa de ataque secundario. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que contar este individuo, este niño, y este niño, y este niño, y este niño, y este, y este, y este, con cuántos estuvo en contacto. Ese sería el denominador. Entonces tendrían que sumar 1, 2, 3, 4, más 2, más 4, más 3, más 4, más 2, más 6. Ese sería el denominador. Y el numerador serían estos. Casos secundarios. Este es el caso primario, caso secundario. En este escenario de la casa. Este es el caso primario, no contagió a nadie. Este tampoco contagió. Este contagió a 1. Este de acá no contagió a nadie. Este tampoco. Este contagió a 1, 2, 3. Entonces, para calcular la tasa de ataque secundario, contamos los casos que se han contagiado entre el total de los casos que habitan en la casa, excluyendo al caso primario, evidentemente. Y con eso tenemos la tasa de ataque secundario que mide la contagiosidad de, en este caso, la hepatitis A. Entonces, caso índice, caso primario, caso secundario. Caso secundario es el caso que aparece como consecuencia del contacto con un caso primario, cuando este caso primario está en su fase de contagiosidad, ¿no? Un caso secundario, cuando hablamos de sarampión, sería aquella persona que se infectó con el caso primario, si estuvo en contacto 4 días antes de la erupción hasta 4 días después de la erupción. ¿Por qué? Porque sarampión se contagia 4 días antes de que haga la erupción maculopapular, hasta 4 días después que
presentó la erupción maculopapular. Luego desarrollamos la hipótesis, elaboramos una o varias hipótesis. La hipótesis nos lleva a la fuente de transmisión probable, la exposición que causa el daño o enfermedad. Luego evaluamos la hipótesis, comparamos la hipótesis con hechos establecidos o estudios analíticos y se debe emplear. Y la pregunta es, en el contexto de un brote epidémico, si yo no he logrado determinar o responder o comprobar la hipótesis, responder a la pregunta y comprobar la hipótesis con los hechos establecidos, tengo que hacer un diseño epidemiológico y un diseño analítico. La pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿En qué circunstancias hago un diseño de corte o un diseño de caso control? Entonces ahí depende de varios factores. El momento de la investigación, los recursos que tenemos, la experiencia de los investigadores, el tamaño de la población, la prevalencia de la exposición o la incidencia de la enfermedad. Entonces, yo quiero evaluarlo, hacer la evaluación de riesgos, para eso tengo que hacer un estudio de cohortes históricas. Pero para hacer un estudio de cohortes históricas les he puesto ahí en negritas. Tiene que tratarse de una población muy limitada y cerrada. Y además, que no sea pues un número importante de casos. Si ocurre un brote en ustedes, podríamos hacer un estudio de cohortes históricas. ¿Por qué? Porque es un grupo muy limitado, identificado, tenemos la lista de todos los que han participado y vamos a poder, y es cerrado, pues, ¿no? Vamos a poder hacer una cohorte histórica. Primero, hacemos que enumeramos los factores de riesgo sospechados y luego se va a dividir a las personas en expuestas y no expuestas, ¿cierto? Luego, calculamos las tasas de ataque y ahí viene el concepto, ¿ves? Cuando hacemos un estudio de cohorte histórica, vamos a comparar las tasas de ataque específicas de riesgo en ambos grupos. Dicho de otra manera, si podemos calcular las tasas de ataque, vamos a poder calcular como medida de la fuerza de asociación el riesgo relativo. Entonces, eso es importante porque me preguntaban en relación al ejercicio que se les ha planteado, ¿no? El siguiente paso es encontrar la diferencia en las tasas de ataque entre los dos grupos. ¿Quién tiene mayor tasa? ¿Los expuestos o los no expuestos? Ya yo viendo que los expuestos tienen mayor tasa, voy a sospechar de que la exposición está condicionando el brote. Quiero saber qué tan fuerte es esta asociación, lo que voy a calcular es el riesgo relativo. ¿Por qué? Porque la tasa de ataque, ¿qué es? Es una medida de incidencia, o es una medida de riesgo que se aplica en situaciones de brote. Y acá les he graficado, dice, tras participar en una cena de bodas, ¿no? Bien circunscrito, muchos invitados se enfermaron con síntomas como náusea, vómitos y diarrea. Se preguntó a 150 personas que participaron en la cena sobre alimentos y bebidas que habían consumido y si enfermaron después. Los investigadores sugirieron que algunos alimentos o bebidas podrían haber estado contaminados con estafilococo. Entonces se conforma la corte, se conforma a los 150 y se les aplica pues un instrumento. Y luego se les pregunta, luego de que ustedes consumieron, desarrollaron náuseas o vómitos, por eso se llama cohorte histórica, porque parte del pasado para averiguar la enfermedad en el presente. Y esto lo hemos visto también en el estudio de cohortes, ¿eh? Cuando les hemos puesto el ejemplo de el estudio para determinar si la vacunación estaba relacionada o no con ¿qué? ¿Autismo? Con el autismo. Entonces dice, en el pasado consumieron alimento X85 y no consumieron el alimento X65. En el presente, 45 de los 85 enfermaron y 40 no enfermaron. De los que no consumieron en el pasado, 5 enfermaron y 60 no enfermaron. ¿Qué medida se puede calcular? Calculen. ¿Qué medida? Tasa de ataques. No, Podemos calcular hasta 3 medidas, ¿cierto? Tasa de ataque en expuestos, tasa de ataque en no expuestos y razón de tasa de ataque que es riesgo relativo. ¿Está bien? Entonces calculen a ver cuánto les sale, de repente le viene en el examen. En cambio, si yo quiero evaluar riesgos a través de estudios de casos y controles,
lo vamos a aplicar si la población inicial es muy grande y no está definida. Miren, si la población es definida, es pequeña, entonces puedo hacer un estudio de cohorte. Si la población es muy grande y no está definida, lo que voy a utilizar es un estudio de casos y controles. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así. Dice, asumamos que en un estudio de brotes se seleccionaron 50 casos y 100 controles. Entre los casos, 90% estuvieron expuestos al alimento y entre los controles el 40%. ¿Qué medida se puede calcular? Caso control. ¿Qué medida van a calcular? No me van a decir prevalencia, ahí sí le cortamos la OR, ¿no? Y miren este ejemplo. Después dicen, profesor no enseñó. Miren lo que les estamos diciendo. Asumamos que un estudio de brotes se seleccionaron 50 casos y 100 controles. Entre los casos, 90% estuvieron expuestos al alimento. El examen viene así nomás y les pedimos que calculen la mejor medida de la fuerza de asociación. Entonces, dense cuenta, miren, ¿no? Esta es una tabla de 2×2, pero acá no dice 50, ¿no? Ni acá dice 100. Acá les he puesto para que se den cuenta cómo obtenemos el valor de 45. Si nos dicen que eran 50 casos y el 90% estuvo expuesto al alimento X, es 45. ¿Está bien? Y acá nos dice, de los controles, eran 100, pues, ¿no? 40% estuvieron expuestos, es 40. Si yo tengo 45, tengo 40, tengo el valor que es 50 y el valor 100, puedo calcular esto por diferencia y esto por diferencia. Y ya tengo los datos de la tabla 2×2 y puedo calcular el OR. Entonces se les pone en un brote que afectó a un número importante de personas y no se tiene la población definida, ¿qué tipo de diseño empleará? Ya saben. Y si luego además les decimos, se seleccionaron tantos enfermos y el doble o el triple de no enfermos, y entre los enfermos el 80% habían consumido el alimento y el 40% de los no enfermos habían consumido el alimento, el valor de la medida de la fuerza de asociación es, marque lo correcto, ya saben cómo resolver. Después el profesor no hizo, nos ha puesto una tabla que no nos ha enseñado. Entonces, ¿qué es lo que les pedimos, por ejemplo, en este tipo de preguntas, que yo les digo son preguntas de alta complejidad? Que razonen, que piensen y que comiencen. En realidad es sencillo, si es que han entendido, de verdad que es sencillo, no demora ni un minuto. Entonces la idea es de que ustedes razonen en algunas preguntas, no solamente digan, si la población es grande y mal definida, se usa el diseño que utilizaría en situación de brote es, ya se recontra fácil, porque hay solo dos posibilidades, ¿no? Entonces esa, por ejemplo, deberían responder todos. Luego que tenemos, ya hemos identificado qué es el pan con queso, aplicamos medidas de prevención. Hemos conocido la fuente, o decimos, no, esto se transmite por vía respiratoria, mascarilla, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que se identifica primero, la fuente y el modo de transmisión. Y eso es lo que se trabajó cuando vino el COVID. No sabíamos nada, pero sabíamos que se transmitía por vía respiratoria, que es una de las vías de transmisión más difíciles de controlar, ¿no? También eso, acuérdense, también eso, por ejemplo, tiene que quedar como conocimiento y se lo preguntamos en el examen. Creo que por la inversa, ¿no? La medida, fue en términos de que cuál es la vía que más fácilmente se controla, creo que les pregunté así, ¿no? O al revés, una de las dos. O cuál es la más fácil o la más difícil de controlar. Y le puse el nombrecito de microbios que ya ustedes conocen también. Y lo más trascendental es que estas medidas deben darse de manera oportuna, porque si no, vamos a contar a los enfermos y vamos a contar a los muertos. Y el brote se va a controlar solo, no porque hicimos algo. Esa es la otra cosa también que deben entender, que los brotes pueden controlarse porque hacemos algo o porque no hacemos nada. Si no hacemos nada, afecta a todos. Todos los que tienen que vivir, viven, y los que tienen que morir, mueren.
y los que viven hacen inmunidad y listo, se acaba porque ya no hay susceptibles, ¿no? También es una forma de... Pero acá lo ideal es que detectemos oportunamente, tomemos las medidas y cortemos la cadena de transmisión a través de la identificación de la fuente y sobre todo del modo de transmisión. Evaluar, ya esto también, uno de los usos de la epidemiología, evaluar el impacto de las medidas. Ya dije, lávense las manos, ¿qué impacto tuvo? ¿No? Dije, usen mascarilla, ¿qué impacto tuvo? Tomen agua hervida, ¿qué impacto tuvo? A eso se refiere la evaluación de las medidas de control. Luego se tiene que hacer un informe bonito para comunicar los hallazgos, porque como ya decía es una investigación y esto va a servir tanto para las autoridades y la comunicación de los hallazgos. No solamente se tiene que hacer a la autoridad, se tiene que hacer también a la comunidad, para que sepa qué es lo que ha ocurrido y consecuentemente, en razón a ello, prevea que no vuelva a suceder un evento similar. Listo, preguntas en relación a investigación de brotes. En resumen, ya saben ustedes, son 10 pasos. En la investigación de brote no es responsabilidad solo del epidemiólogo, si bien el epidemiólogo es el que lidera, pero tiene que conformarse un equipo multidisciplinario. Otro elemento importante es que cuando empezamos la investigación de brote, lo que tenemos que hacer es solicitar los permisos correspondientes a donde vayamos a trabajar. Otro elemento importante es la construcción de la curva epidémica, porque a través del conocimiento de la curva epidémica vamos a sospechar cuál es la fuente de infección o cuál es la fuente de este brote. Luego, finalmente, otra cosa trascendental que deben de recordar es cuando uso un tipo de diseño y en correlación al tipo de diseño que utilizo en el contexto de un brote, voy a poder calcular ya sea OR o ya sea RR. Entonces, a priori, si ustedes calculan las tasas de ataque, van a tener que calcular como medida de la fuerza de asociación el RR. Bien, vamos a hablar de los canales endémicos y esto es para decirles que los canales endémicos se utilizan cuando las enfermedades tienen comportamiento endémico. Ejemplo, enfermedad diarreica es una enfermedad endémica, infección respiratoria es una enfermedad endémica. Las infecciones asociadas a la atención de salud también tienen un comportamiento endémico. Entonces, en esas circunstancias vamos a utilizar los canales endémicos para decir en este contexto de comportamiento endémico, en qué momento estamos en una epidemia. Entonces, miren, no confundan, ¿ya? Cuando investigamos un brote, vamos a usar la curva epidémica, ¿cierto? Cuando estamos en el contexto de una enfermedad de comportamiento endémico, tenemos que construir los canales endémicos para identificar en qué momento la enfermedad está expresando la presencia de un brote. Y casualmente, en el contexto de una enfermedad de comportamiento endémico, el canal endémico nos va a permitir detectar variaciones en relación al comportamiento habitual, ¿no? Por eso que los canales endémicos se utilizan en el contexto de enfermedades endémicas, porque lo que nos va a decir el canal endémico es si el comportamiento sigue siendo usual o el comportamiento es inusual. Si el comportamiento es inusual, ya vamos a decir que estamos en un brote o en una epidemia. Es un instrumento epidemiológico. Acá dice donde se distribuye en el tiempo, graficando las incidencias actuales sobre la incidencia histórica, o también graficando el número de casos actuales con el número de casos históricos, ¿ya? Porque no solamente se puede hacer los canales endémicos con la incidencia, lo que más frecuentemente se hace es con el número de casos, con las cifras absolutas. Si ustedes han tenido la oportunidad o la curiosidad, como parte de su trabajo que van a exponer, de revisar la página web del Ministerio de Salud, del CDC Perú, ahí están todas las gráficas de canales endémicos, están no en términos de
incidencia, sino están en términos de las cifras absolutas. Ese trabajito que les dejamos también tiene una intencionalidad, de que ustedes sepan que existe en el país una oficina encargada de la vigilancia epidemiológica, que cuando ustedes quieren ver cómo es el comportamiento de las enfermedades en el país, acudan a esa página web. Ponen CDC Perú y ahí van a encontrar, por ejemplo, esta famosa alerta epidemiológica como consecuencia del ingreso de este paciente con sarampión. Y para que ustedes, hay varios métodos. El método que más se usa, este es el famoso método de los cuartiles y que ustedes lo van a aplicar en su práctica, en su trabajo de seminario. Y para eso se usan el método de la mediana y de los cuartiles. No les voy a explicar más sobre mediana y cuartiles, pues eso saben, ¿no? Más o menos. Ya, entonces vamos a recordar un poquito. Y acá ya nos van diciendo, ¿no? Dice, genera 4 zonas. El método de los cuartiles genera 4 zonas. Por debajo del cuartil inferior, la zona de éxito. Entre el cuartil inferior y la mediana, la zona de seguridad. Entre la mediana y el cuartil superior, la zona de alerta. Y por encima del cuartil superior, la zona endémica. A eso se refiere. Dicho de otra manera, este es el cuartil 1. Este es el cuartil 1, o llamado, acá le dicen cuartil inferior. Este es el cuartil 2. A ver, jóvenes, nos calmamos. O descansamos 5 minutos. Si quieren, descansamos, ¿eh? A ver, levanten la mano los que quieren descansar. 5 minutos, pero. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quiénes no quieren descansar y seguir? Ya. ¿Quién no opina? No sabe, no opina. La mayoría. Se abstiene, Así se es el abstiene. Congreso también. Se abstiene. No tomamos posición, pues, no es verdad. Entonces hay que tomar posición siempre, para bien o para mal, y expresar lo que queremos. Y va a ganar, pues, la mayoría. Yo digo por eso, y ahí decimos, es democracia. Yo digo, ¿qué es la democracia? ¿Cómo define la democracia ustedes? Yo sé cómo defino la democracia, es la dictadura de la mayoría. Pues la mayoría dice ya. Listo, jóvenes, entonces ya nos hemos relajado un poquito. Ya sé que ustedes quieren irse también para que alcancen el bus rojo, ¿no? Sí, yo les entiendo también. Listo. Entonces, factores a tener en cuenta antes de hacer un corredor endémico: la selección de la enfermedad, las poblaciones, la longitud de la serie y los intervalos de tiempo. Ahí vamos a ir revisando la enfermedad. Tiene que ser endémica. Pero ya, cálmense pues. A ver, jóvenes, para avanzar. Miren, tiene que ser endémica. Se hacen canales endémicos en una enfermedad que tiene comportamiento endémico. Y la otra que tenga un periodo de incubación breve o evolución aguda. La enfermedad no tiene sentido realizar corredores endémicos para patologías de muy baja frecuencia, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un canal endémico para sarampión, no tiene sentido. O para polio. ¿Por qué? Por eso que les dije, la sola presencia de uno o pocos casos debe alertar a los sistemas de vigilancia. En las patologías de evolución crónica, la acumulación de nuevos casos en un breve periodo de tiempo en general no tendrá mayor significancia epidemiológica y seguramente será la consecuencia de cambios o intensificación de los métodos diagnósticos o simplemente el azar. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que no nos va a ser de gran utilidad para enfermedades crónicas. ¿Para qué hacemos canales endémicos? Para lo que hemos dicho, enfermedades agudas de corto periodo de evolución. Poblaciones. Es mejor hacer los canales endémicos de manera desagregada. ¿Por qué? Porque a veces cuando hacemos los canales endémicos de manera global no identificamos la ocurrencia de un brote. Hacemos los canales endémicos para la región Callao y no hay brote, pero de repente en el centro de salud X ya ocurrió un brote. Entonces lo que se recomienda es que se tenga en cuenta la posibilidad de detectar pequeños brotes y por lo tanto se hagan los canales endémicos a nivel local. La otra cosa es de que cuando se tratan de poblaciones pequeñas debemos de preferir hacer los canales endémicos teniendo en cuenta
la agrupación de enfermedades similares, porque a veces queremos hacer por el microorganismo y tenemos muy pocos. Entonces ahí lo que hacemos es, por ejemplo, podemos hacer canales endémicos para enfermedades transmitidas por agua y alimentos o para enfermedad diarreica o para infección respiratoria aguda, no para rotavirus en el caso de enfermedades transmitidas por alimentos, no para diarrea por salmonela, no para diarrea por E. coli. Y si hablamos de enfermedades respiratorias, no para sincicial respiratorio, no para tosferina, no para neumococos, sino para infecciones respiratorias. La longitud, esto también es importante que recuerden, ¿no? Y como les digo, recuerden porque les va a servir, acuérdense de estos momentos en su serum, ahí van a estar desesperados, porque les van a pedir, haga su sala situacional tiene que hacer su canal. No van a agarrar 3 años, 4 años, mínimo 5 años y máximo 7 años. Y esto tiene sentido, ¿no? 5 años, porque si tenemos 4, va a ser complicado que construyamos los cuartiles. Y si usamos más de 7 años, el problema es de que puede haber cambiado la definición de caso y consecuentemente va a haber una alteración en la construcción de los canales. Los intervalos de tiempo, en el país se utilizan las semanas epidemiológicas. Tenemos 52 semanas epidemiológicas que no coinciden con las semanas del almanaque, las semanas cronológicas. Las semanas epidemiológicas son 52 y a veces son 53. Cuando tenemos año bisiesto son 53 semanas epidemiológicas. Ahorita estamos en la semana epidemiológica 21, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se construye? Ahí está, es lo que van a hacer ustedes en su trabajo. Dice, primero, lo que les hemos dado, recolectar información del daño de los últimos 5 o 7 años por semanas epidemiológicas o mensual. ¿Qué ventaja tiene que sea semanas epidemiológicas o sea mensual? ¿Creen ustedes? ¿Qué preferirían hacer ustedes? ¿Unos canales endémicos utilizando semanas epidemiológicas o usando meses? ¿Por qué les gustaría hacer meses? Porque meses son 12 y semanas epidemiológicas 52. Criterio de eficiencia, ¿no? Voy a hacer con 12, me imagino 52. Pero no, cuando nosotros sí. Sería por semanas para ver cómo es el mejor, o sea, para ver mejor cómo es el progreso de los casos, si es que van aumentando más o menos dependiendo de qué semana va. Ahí está, ya ese es el criterio técnico. Se prefiere las semanas epidemiológicas, ¿por qué? Porque si yo hago por semanas epidemiológicas voy a detectar el comportamiento de la enfermedad semana a semana. En cambio, si hago por meses, de repente ya voy a estar asistiendo en el mes ya a la eliminación del brote y voy a decir, ¡ay! Había habido brote. Entonces, se prefiere hacer por semanas epidemiológicas. Yo se los he puesto con fines didácticos por meses, pues, ¿no? Aunque ahora, con la computadora, ya no hay problema. ¿Cuál es la dificultad? Que hay que ordenar, ¿no? Ahí sí hay que ordenar semana a semana, son 52 semanas que hay que ordenar. Acá solamente 12 meses van a ordenar. Entonces, lo primero, tener la información. Acá estamos teniendo la información del 2016 hasta el 2023, pero les he pintado de verde esta parte de acá, porque vamos a asumir de que este año es el que vamos a evaluar cómo se comportó, ¿ya? Y lo mismo está en su trabajo, no que ustedes no prestan atención y luego hacen sus canales endémicos. Yo les he dicho máximo 7 años y acá hay 8 y meten los 8. Entonces, tengan cuidado, salud. Salud. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener la información, luego de tener la información, ordenar de forma ascendente los datos, de menor a mayor, ¿está bien? De menor a mayor. Luego, identificamos los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Gráficamente podemos, como son poquitos años, fácilmente podemos identificar. ¿Qué es el cuartil 2? La mediana. La mediana. ¿Y qué es la mediana? El cuartil 2. ¿Y qué es el cuartil 2? La mediana. Ya, ¿qué característica tiene la mediana o el cuartil 2? Está el medio. Es un valor que divide ¿qué? El 50% superior del 50% inferior, ¿cierto? Si acá paramos
a 7 alumnos de la talla mayor hasta la talla menor, la persona que está al medio, con la talla del medio, ese es el cuartil 2, la mediana, divide a los 50% más altos de los 50% más bajos, ¿cierto? Eso, pues Entonces acá, ¿qué valor sería de enero el cuartil 2? El 6. Luego quiero calcular el cuartil 1. Por posición, simplemente, si esto de acá, ¿no?, es el 50% inferior, la mitad de esto, 4. Cuartil número 1. Quiero calcular el cuartil 3, 14. Ahora, si no quieren hacer eso, ya apliquen la fórmula. Entonces dice cuartil, quiero calcular el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y vamos aplicando así. Y no van a encontrar el valor, sino van a encontrar la fila donde se encuentra el valor que ustedes van a considerar, o los valores que van a considerar como cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3. Ejemplo, quiero calcular el cuartil 1, entonces n son 7 filas, ¿cierto? Más 1 por x. X es el cuartil que quiero. 7 más 1, 8, entre 4, 2. Entonces cuento 1, 2, acá está, pues, ¿no? Este es el cuartil 1, de la fila 2. Cuartil 2, 7 más 1 por 2, entre 4. ¿Cuánto es? 4. 4. Fila 4, fila 4. Está en la fila 4, ese es el cuartil 2. Y luego quiero el cuartil 3, 7 más 1 por 3, 24. Entre 4, 6. Fila 6. ¿Está bien? Entonces son dos maneras, visualmente o a través del cálculo utilizando la fórmula de los cuartiles. El cuartil 2 es llamado también mediana o también llamado índice endémico. ¿Se acuerdan? Cuando dijimos para calcular el índice epidémico, ¿se acuerdan? ¿No? Dijimos lo observado sobre lo esperado. Y dijimos lo esperado es el cuartil 2, a esto es lo esperado. Si yo tengo 6 esperado y he tenido 8 casos, y el observado, ¿cuál será el índice? 8 entre 6. Y de acuerdo al valor que tengo, digo, pues, ¿en qué situación se encuentra? Listo. Una vez que hemos hecho, seleccionamos el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 y ustedes grafican. Ya seguro mejor que esto van a graficar. Y ahí van a identificar lo que al comienzo les dijimos, la zona de éxito por debajo del cuartil 1. ¿Está bien? La zona de seguridad entre el cuartil 2 y el cuartil 1. La zona de alarma entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Y por encima del cuartil 3, la zona de epidemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Una vez que hemos construido nuestros canales, vamos a hacer el seguimiento. Esto, ya como es un ejercicio retrospectivo, pero en realidad la utilidad de esto es el seguimiento prospectivo, pues, ¿no? Así como el carnet de crecimiento y desarrollo, ¿no? Lo que hacemos es con el niño, lo vamos pesando cada mes y cuando hace curva plana decimos, hay curva plana, hay que intervenir. No esperamos, ya está desnutrido, ahí recién le decía, ay señora, estaba desnutrido. No. Igual es esto, igual es esto. Entonces acá van a identificar, por ejemplo, en qué meses hay epidemia. Enero, marzo y abril. Marzo, Abril, y abril. mayo también. Sí, mayo también. ¿Mayo por qué? O sea, no está subiendo la Q2. Marzo y abril, ¿no? ¿Mayo por qué? O sea, ¿Cuándo se dice que hay epidemia? Entonces, recuerden esto de ahí, las jóvenes. sí, no. Las zonas, éxito, seguridad, alarma, epidemia. Ah, ¿Esto en qué se encuentra? ¿En qué alarma, zona? alarma. Alarma, entonces no hay epidemia. Los únicos meses epidémicos han sido marzo, y abril. Ya los demás van identificando, ¿no? Se les viene una gráfica así y se les dice en el mes de enero, ¿en qué zona se encuentra? ¿Qué responderían? Alarma. En el mes de enero, alarma. En el mes de diciembre, seguridad, pues está bien, con seguridad hay que decir seguridad. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2, seguridad. Entre el 2 y el 3, no. ¿Qué se encuentra?
alarma, ¿no? ¿Está bien? Alarma, porque debajo del cuartil 1 es zona de seguridad. No, Entre éxito. el 1 y el 2, zona de No. Doctor, abajo del cuartil 1 no es éxito. éxito. Ajá. Vamos a ver de nuevo. Éxito, por debajo del cuartil 1 y cuartil 2, Alarma. No, seguridad. seguridad, Seguridad. cuartil 2 y cuartil 3, Alarma. alarma, cuartil 4. 3 por encima. No, no es 4, no es cuartil 4. Cuartil 3, epidemia. Éxito, seguridad, alarma, epidemia. ¿Ya? Entonces acá estaríamos en la zona de seguridad. Zona de seguridad. Listo, jóvenes. Eso es todo. Saquen su hojita.